Hola, hola chicos, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ahí con todos. En el chat también, buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes con todos. A ver, jovencitos, bien, ya pasaron los 10 minutos de tolerancia. ¿Qué tal? Buenas tardes por ahí también en el chat. Así que vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Como podrán ver en la diapositiva, el tema que vamos a tratar hoy es sobre reacciones químicas. Pero para eso, primero quisiera dar un pequeño repaso sobre los temas pasados, ¿ok? Para más o menos entender cómo es que se realizan o qué es lo que exactamente sucede en una reacción química una vez que, digamos, se realiza el proceso, pues, ¿no? A nivel ya atómico molecular. Así que vamos a empezar. Bien, como sabrán, la química, ¿no? Vamos un poco más atrás. Se va a encargar de estudiar un objeto de estudio específico, ¿no? Como ciencia tiene su propio objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio específico de la química viene a ser la... ¿La qué, chicos? Complétame, ayúdame. La materia. La materia, muy bien, ¿no? Sabemos que la materia es todo aquello que existe en el universo y que tiene ciertas propiedades, pues, ¿no? Propiedades las cuales son estudiadas por la química y, bueno, esta materia está creada o está formada a partir de una sustancia o una partícula pequeñísima, que es la mínima unidad que compone toda materia. ¿Quién viene a ser? Átomo. El átomo, perfecto, muy bien. Pues ese es el concepto básico que tenemos. Ahora, el átomo, a pesar de que es la partícula que teóricamente hablando es indivisible, ¿no? Se supone que es indivisible, es inalterable, etcétera, que compone a cada elemento, este a su vez está formado por ciertas partículas. Son muchas partículas en realidad, más de 200 partículas si recordamos, pero son solamente tres las consideradas partículas fundamentales. ¿Cuáles son esas tres partículas fundamentales? A ver chicos, si recordamos cuáles son las tres partículas fundamentales. A ver, ¿quién recuerda? Protón, Muy electrón, bien. Sí, ve diciéndolo neutrón. mientras yo avanzo esto. Sigue. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro? Son tres. Electrón, neutrón. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces tenemos el primero que viene a ser el de García, carga. profe, García. Vamos a ver. El primero que viene a ser el Electrón, de carga. negativo. Muy bien. Y dicho sea de paso, es el más pequeño, ¿ok? El más pequeño de los tres es justamente el electrón, ¿ok? Es el más pequeño, el que ocupa, digamos, poca masa, ¿ok? Poca masa, es el más pequeño. ¿Listo? Muy bien, ahí está. Ahora, el que continúa, ¿no? El que está ahora sí en la masa, en el centro, digámoslo así, del núcleo, pues, ¿no? Del átomo. ¿Cuál viene a ser? Neutrón. El Listo. neutrón. El neutrón, ¿no? El neutrón. ¿Tendrá carga el neutrón? No. No No. tiene carga, pues no tiene una carga de... ¿De qué? ¿De cuánto es Neutra. su carga? Muy bien, cero, pues no neutra, no tiene ningún valor. ¿Listo? ¿Cuál es la última y tercera partícula fundamental? Protón. El neutrón. Muy bien. ¿De qué Hay carga? protón. ¿De qué carga? Positiva. Positiva. Perfecto, muy bien. Estas dos partículas, está bien, estas dos partículas, me va a dar origen básicamente a lo que nosotros llamamos como núcleo del átomo, ¿ok? Esto vienen a ser los llamados nucleones, que corresponden ¿a qué? Al núcleo del átomo. Núcleo del átomo. Al núcleo del átomo, perfecto, ¿ok? El protón y el neutrón básicamente tienen casi la misma cantidad de masa,
y corresponden casi, como te digo, a la mitad cada uno, pues, ¿no? La mitad de lo que viene a ser el núcleo, que viene a ser todo o prácticamente todo el núcleo del átomo, que viene a ser la masa, pues, ¿no? ¿Cuánto? Sabemos que es un 99.99% de la masa está ubicado en el núcleo, lo cual prácticamente podríamos decirle como que todo el peso del núcleo está ubicado, perdón, todo el peso del átomo está ubicado en el núcleo. Básicamente es decir lo mismo, pues, ¿no? Porque un 99.99% es bastante, ¿ok? Así que prácticamente todo está en el núcleo. Eso significaría, profesor, que la suma tanto de los protones más los neutrones, básicamente, ¿qué es lo que me van a dar? ¿O qué es lo que me va a dar digamos, a resultar? A ver. Masa atómica. La masa atómica, la masa del átomo, lo cual podríamos indicar que presenta cierta cantidad o cierto número de partículas, ¿no? En relación a esa masa, como podemos entender, pues, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo 2 neutrones y tengo 3 protones, ¿cuántas partículas tendré en total en el núcleo? A ver, chicos, 5. ¿cuántas? 5, lo cual, muy bien, lo cual se puede expresar como tener una masa atómica de 5. Pero en el caso nuestro, una vez que ya tenemos entendido ciertos detalles sobre lo que es la masa y otras cosas del átomo, ya no podemos decir simplemente tiene 5 partículas, sino que ahora más técnicamente hablando, se debe decir o mencionar en una nueva unidad creada por el ser humano para poder expresar esas cantidades. ¿Qué viene a ser esa unidad? ¿Te acuerdas o no? Luma. El luma, pues, ¿no? O sea, cuantas tantas partículas tenga, ¿ok? Cuantas partículas tenga yo en el núcleo, eso mismo yo lo puedo expresar como si fuese un peso. Es decir, yo tengo 5 umas de un átomo. Un átomo pesa 5 umas, ¿no? Que esa relación a lo que viene a ser el gramo, pues, ¿no? Porque también recordemos digamos, por teoría anterior, que un uma equivalía a ¿cuánto? ¿A cuánto equivalía? A 9 por 10 a la 23. 24, 24, A ver, recordemos bien. 24. Muy bien, sí. Primero escúchame, primero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 116, ¿qué? Gramos. Gramos. Recordemos esto por teoría, ¿ok? Un UMA equivalía a 0,0000 tantos ceros, 116 gramos, lo cual era un número muy complicado de entender y es por eso que las personas, o digamos la UPAC, digamos, determinó una cierta cantidad de masa ya establecida en base a un elemento tipo para poder evaluar y poder realizar la creación de una nueva unidad apodada o llamada desde entonces el UMA. ¿Cuál fue ese elemento que utilizaron o que utilizó, digamos, el YUPA para poder establecer esa mínima unidad llamada UMA? ¿Cuál fue? Carbono 12. Muy bien, el carbono de tipo 12. Bueno, eso se debe justamente a las propiedades de carbono que pertenecen a la familia 4A, pues, ¿no? Es una ventaja debido a que está en el centro justo de las partículas, pues, ¿no? De la familia 1 hasta la familia 8 justo está en el centro, por lo cual tiene ciertas propiedades, digamos, entre comillas, intermedias, pues, ¿no? Que puede facilitar el estudio de esta. Muy bien. Obviamente también podemos hablar de las moles, que se refiere a cantidades, etcétera, ¿no? Pero básicamente en relación a esto es lo importante, ¿ok? Ahora, dentro de esto, dentro de las 3 partículas, sabemos que el protón y el neutrón forman la masa, eso sí. Dentro de estas partículas, sabemos que estos de aquí, los electrones, son los que van a formar, ¿qué cosa? Enlaces. Los enlaces, ¿ok? Estos de acá son como los bracitos, son los que van a formar el enlace con otro átomo. Si un átomo se quiere enlazar o se quiere unir con otro átomo, nunca se van a tocar los núcleos. Solamente tocan los electrones que se encuentran en la última capa. ¿Cómo se llaman esos electrones que se encuentran en la última capa? ¿Te acuerdas? A ver, chicos. ¿Cómo se llamaban los electrones que se encontraban en la última capa?
¿Cómo se llamaban los electrones que se encontraban en la última capa que le servía al átomo para poder formar los enlaces? Las reacciones. A ver, ¿cómo se llaman, señores? Los electrones de valencia, muy bien. Estos electrones de valencia se supone que son los que van a formar el enlace. Ahora, profesor, ¿y cuántos electrones tiene un átomo? Recordemos que en un átomo dependía la cantidad de electrones en relación a los protones, siempre y cuando hablemos del átomo neutral, pues, ¿no? Todo átomo neutro debería presentar una cantidad de protones igual a la cantidad de electrones. Pues no, el número de protones es igual a la cantidad de electrones en todo átomo neutro, por lo cual, digamos que los protones también influyen o al menos te indica cuál es la característica de enlace de los átomos. Bueno, porque se supone que en un principio todos los átomos trabajan de manera neutral antes de ganar o perder sus electrones, ¿no? Se supone que debe ser neutral. Es decir, que la cantidad de protones y la cantidad de neutrones debe ser la misma. Hasta ahí, ¿está quedando claro? Sí. Sí, profe. Muy bien, Sí, perfecto, profe. ¿no? Listo, entonces podemos definir digamos, como resumen, que los protones tienen bastante importancia en la caracterización del átomo. Dependiendo de la cantidad de protones que yo tenga, voy a hacer tal átomo. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad de protones que yo tenga, voy a hacer un determinado átomo. Además, también que se supone que la cantidad de electrones debe ser la misma, así que yo en base a mis protones puedo saber cuántos electrones tengo. A ver, mira esto. Por ejemplo, si un átomo tiene 2 protones y un neutrón, y se compara, escúchame, no, ya, se compara con un átomo que tenga 2 protones y 2 neutrones. Recuerda, color naranja neutrón y color verde protón. Mi pregunta es, ¿estos dos átomos son iguales? ¿Son el No. mismo átomo, el mismo elemento? No, no, no. 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 A ver, Tiene- fíjate bien, ¿no? Sí, Recuerda, sí. recuerda. Sí, profe, profesor, son El que iguales. Sí, 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 sí. No. ¿Por qué? A ver, ¿por qué son iguales? Porque tienen el mismo número de qué? Protones. Mismo número de protones. Perfecto. Y como te estoy indicando ya varias veces, el protón o el número de protones es el que define a qué elemento vas a pertenecer. El de la izquierda tiene 2 protones, por lo tanto, es el elemento A. El de la derecha también tiene 2 protones, profesor, pero tiene 2 neutrones. Eso lo hace diferente, pero eso no importa. Sigue siendo el elemento. ¿Qué elemento vendría a ser? Ah. El mismo elemento. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? La diferencia radica solamente en la cantidad de ¿qué? ¿De qué partícula? Neutrones. De neutrones, nada más. Lo cual obviamente va a hacer que sus masas sean Diferentes. diferentes. Mas, sin embargo, sigue siendo el mismo elemento. ¿Ok? Sigue siendo del mismo tipo. Solamente que el A de la izquierda vendría a ser el isótopo, recordemos, ¿ok? Recordemos, como ese mismo tipo, podemos decir que es un isótopo. El de la izquierda vendría a ser el isótopo más ligero y el de la derecha vendría a ser el isótopo más pesado. Esa es la diferencia.
Y en base a eso yo puedo sacar incluso un promedio, recordemos el promedio para la masa atómica, y así yo puedo más o menos saber cómo es que van a reaccionar los elementos en base a su masa. Pues, ¿no? Porque recordemos que los electrones también dependen de los protones. Por ejemplo, el átomo A de la izquierda, ¿cuántos electrones tendría? A ver, chicos, mira esto. ¿Cuántos electrones tendría el elemento A de la izquierda? A ver, ¿cuántos? Dos. Muy bien, pues no tendría dos, ya que tiene dos protones, tendría dos electrones. Con una menor masa, sí, pero tendría dos. Ahora, el de la derecha, ¿cuántos electrones tendría? Dos. También dos. Claro, porque son el mismo elemento y sus protones sus protones te lo definen, pues no te lo están indicando. El hecho de que tengan los mismos protones también hace que tengan la misma cantidad de electrones, siempre y cuando hablemos de átomos neutrales, claro está. Lo demás puede variar, los neutrones pueden variar, lo cual va a ser simplemente que sea más pesado. Pero eso no significa nada fuera de lo que son las cargas. No significa nada. ¿Queda claro, Fede? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, profe. Listo. Ahora, a ver, sin embargo, si yo lo comparo con un átomo que tenga en este caso un protón y tenga dos neutrones, ¿podremos estar hablando del mismo átomo? No, no. No, pues no, ya sería otro átomo. ¿Por qué? Porque la cantidad de electrones es diferente, pues, ¿no? Como se puede decir, diferente. Ahí está. Vamos a cambiarle esto. Diferente, pues, ¿no? La cantidad de protones es diferente, no importa si la masa es la misma, porque fíjate acá, entre estos dos la masa sería casi la misma, pero basta con el hecho de que tengan diferentes protones y obviamente todo va a ser diferente, va a ser otro átomo. Es más, la cantidad de electrones se supone por esta fórmula también va a ser diferente. ¿Cuántos protones tendría el átomo B? Dos. Uno. Protones. Uno. Muy bien. Uno. Electrones, recuerda que electrones es lo mismo que protones, así que si tengo un protón, también tengo un electrón. No importa que tengamos la misma masa. Los neutrones no influyen en cuanto a lo que es, digamos, la masa. ¿Ok? Perdón, la carga. Listo. Muy bien. ¿No? Entonces, básicamente es eso. Ahora, esto, precisamente los protones son lo que influyen en la cantidad de electrones. Y saben muy bien que los electrones servían ¿para qué? Enlaces. Enlaces. Muy bien, para formar los enlaces. Así que indirectamente los protones juegan un papel muy importante en la formación de enlaces. Primero porque son parte de la masa del átomo. Y recordemos que mientras más pesado sea un átomo, digamos que es un poquito más difícil que reaccione frente a otros, bueno, porque es más pesado, no se mueve mucho. Así que influye directa e indirectamente en la formación de enlaces. Indirectamente, ¿cómo? Fácil. Depende mucho de la cantidad de electrones, la cantidad de protones, es decir, que son iguales. Así que si yo soy más pesado, voy a tener una mayor cantidad de electrones y por lo tanto mis electrones de valencia pueden variar. Y eso significa que los enlaces también van a variar, las cantidades, la forma, con quién soy más afín que otro, con quién me puedo enlazar mejor que otro. Recordemos que la cantidad de electrones que tiene que ver, nuevamente te lo vuelvo a repetir varias veces, ¿ah? La cantidad de electrones que tiene que ver con la cantidad de protones, ¿ok? Va, digamos, a estar relacionado con el, ¿ok? Con el número de enlaces. Con el número de enlaces que tengas la capacidad de formar, debido a que los electrones de valencia van a definir justamente cuántos enlaces puedes formar. Si recordamos, ¿ok? Si recordamos, por ejemplo, si tú pertenecías a la familia 1A, ¿ok? ¿Recuerdas? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A,
y 8A. ¿Ok? ¿Cuántos electrones de valencia? Recuerda que eso se apoya justamente en la cantidad de protones que tengas. ¿Cuántos electrones de valencia tenía la familia 1A? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Sí. Listo. ¿Cuántos tenía la 2A? ¿Cuántos tenía la 3A? 4. Tenía 4, muy bien, pues no sucesivamente dependiendo de la familia en la cual te presentas. Ahora, ¿recordamos cómo calculábamos la cantidad de electrones de valencia? ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Recuerdan? ¿Nada? A ver, chicos, ¿cómo se pueden olvidar un tema tan importante como lo que es electrones de valencia, señores? Había algo que nos ayudaba a poder calcularlo. La llamada Configuración electrónica. la llamada configuración electrónica, porque recordemos que en base a la configuración electrónica yo puedo determinar la familia, y eso también me va a ayudar ¿a qué? A calcular los Electrones de valencia. muy bien, y eso me puede ayudar a calcular cuántos Enlaces. enlaces vas a formar, ¿ok? O sea, cuántos enlaces puedes formar, ¿está bien? Y ese número de enlaces que yo tenga la capacidad de formar justamente va a ayudarme a entender mejor cómo es que un átomo puede ser más afín a otro o cómo es que se relacionan y por qué. Si yo, por ejemplo, tengo 7 electrones y me falta uno, ¿me conviene unirme con uno que tenga 2 electrones o que tenga un solo electrón? Que tenga 1. Que tenga uno para que haya una mejor afinidad, ya que nos completamos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Listo, pues, ¿no? Sorry, ¿qué pasaría con el átomo que tenga 2? Podría hacerlo, pero en este caso necesitaría 2 de mí, 2 de mi tipo, uno para cada electrón. O sea, no habría tanta afinidad, ¿no? Entonces, eso tiene que ver justamente con la formación de enlaces para poder entender qué cosa. Una Reacción química. Reacción química. una reacción química. Es por eso que estoy haciendo todo este recordaris, porque yo te puedo hablar de reacciones químicas directamente, pero si ya te has olvidado de enlaces, te has olvidado de electrones de valencia, te has olvidado de configuración electrónica y no sabes cómo funciona toda esta mecánica, te vas a confundir, pues no, simplemente vas a aprenderlo de manera mecánica y quizás se te olvide de acá un tiempo. Pero ahora que ya sabes que todo tiene que ver con esto de aquí, que es el átomo, que es la base de todo, que ya hemos visto ya de hace tiempo, además que también lo ves en el colegio, así que no hay problema en ese sentido, y sabes que tiene que ver todo con el protón y el electrón, que juegan básicamente el mismo papel debido a que son la misma cantidad en un átomo neutral. Cada vez que tú reaccionas un átomo con otro átomo, el que va a formar el enlace va a ser justamente ese electrón de valencia, que depende, ya sabes de qué, depende del número, perdón, depende de la cantidad de protones y o electrones. ¿Correcto o muy rápido he dicho? ¿Vamos bien? Ya, listo. Nuevamente, ¿ok? Todo empieza en entender al átomo. Sabiendo que la cantidad de protones, o mejor dicho, la partícula llamada protón, va a ser la que va a definir el tipo de átomo que eres. Si tienes 1, eres el átomo A. Si tienes 2, el átomo B. Si tienes 3, el átomo C. Y así sucesivamente. Todo depende del protón. Y o también del electrón, porque por fórmula, por teoría, sabemos que la cantidad de protones en un átomo neutral debe ser igual a la cantidad de Electrones. electrones. Y justamente eso también es importante recordar, que los electrones, a pesar de que también tienen su importancia, obviamente cumplen un papel, estos van a depender de la cantidad de neutrones. Si yo tengo 10, perdón, protones, si yo tengo 10 protones, por lógica como átomo neutral, como átomo estable, yo debería tener también 10 electrones para poder regularme a mí mismo. Una vez que yo sé eso, una vez que también puedo saber que existen isótopos, o sea, variantes del mismo elemento,
yo puedo más o menos buscar quiénes son más afín a quién. Afinidad, o sea, mayor facilidad de enlazar, de formar enlaces. ¿Cómo así? Para eso primero debo recordar cómo calcular la cantidad de electrones de valencia. ¿Cómo hallaba los electrones de valencia? En relación a la familia, según las fórmulas de tabla periódica. ¿Y cómo hallaba eso de ahí, profesor? Gracias a la configuración electrónica. Si te das cuenta, estoy retrocediendo. ¿Sí? ¿Ahora sí un poco mejor? Sí, Sí, profesor. Correcto. Pues no, listo. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, no sé, tengo 23 protones, yo podría decir que tengo 23 electrones, ¿correcto? Por fórmula. sí. Listo. Una vez que hago mi configuración electrónica para llegar a 23, me va a dar una última configuración, un último, digamos, una última fórmula en la configuración. Y en base a esa fórmula de la configuración, voy a poder calcular qué cosa. Familia. La familia del átomo. ¿A cuál correspondes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. ¿A cuál de esas series? Y dependiendo de la familia, dependiendo de cuál es tu grupo de familia, tú puedes determinar también los electrones de valencia, que básicamente son los mismos. Si soy de la familia 1A, tengo 1. Si soy de la familia 2A, tengo 2. Si soy de la familia 3, tengo 3. Y así sucesivamente. ¿Correcto hasta ahí? Y en base a esos enlaces, dependiendo cuántos yo pueda formar, puedo generar ciertos criterios para poder, digamos, darme cuenta de la afinidad que existe entre elemento 1 y elemento 2. ¿Qué tan afín puede ser? Que quizás no lo sea, quizás pueda unirlo con otro átomo, y ahí más o menos puedo entender cómo funcionan las reacciones químicas. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos, muy bien. Perfecto, jóvenes. Listo, ¿no? Entonces, básicamente eso es, pues, ¿no? A ver, recordemos, la familia 1A, ¿cuántos enlaces puede formar? 1, 1. La familia 2, 2, 2. La 2, familia 3, 3, 4. 3, 3. 3, Y la familia 4, 4. 4. muy bien, listo. Aquí venía la diferencia. ¿Cuántos puede formar la familia 5? 5. ¿Cuántos enlaces puede formar la familia 5? 3. Muy bien, 3. Recuerda, escúchame acá, por favor. Solamente es un máximo de 4. Una vez que llegas al cuarto, escúchame acá, una vez que llegas al cuarto, escúchame, silencio, apaga tu audio. Baja, mi profe. Ahora el 6 es 2 y así. Muy bien, apaga tu audio, por favor. Quiero explicar esta parte. Recordemos que los electrones se distribuían de manera, o mejor dicho, en sentido horario, siempre por los 4 lados. Pues, ¿no? 1, 2, 3, 4 es el número máximo que puede tener un átomo. Así que si tiene 5 electrones de valencia, este va a tener que estar puesto en el lugar donde ya hay otro, lo cual va a hacer que estos se emparejen, imposibilitando así que formen un enlace de manera natural. Así que, ¿cuál es el número de enlaces que puede formar la familia 5? 3. 3. Y la familia 6, ¿cuántos 2. formaría? 2, Muy 2, bien, resta 2. Y 2. la familia 7, 1. 1. 1. Y así sucesivamente. Pues no, la familia 8 obviamente ya no formaría enlaces, pues, ¿no? 3, 2, 1 y 0. ¿Correcto? Entonces Sí, ahí ya profe. más o menos, claro, ahí ya entonces yo más o menos puedo darme cuenta, pues, ¿no? Si yo soy de la familia 7 y me falta 1, entonces me conviene unirme a uno que sea de la familia, por ejemplo, 1, que solamente va a tener un electrón, suficiente para mí. ¿Por qué me voy a tener que unir con uno de 4, 5? Puedo hacerlo, sí, pero más afín ¿a quién sería? ¿A la familia? 1. A la familia 1, pues, por ejemplo. O si soy el oxígeno, familia 6.
¿Me convendría unirme con quién para formar la molécula más pequeña y estable posible? Yo soy un oxígeno, a ver, digamos que, a ver, un momentito, soy el oxígeno, pues no, ahí está. Y yo, como soy de la familia 6, debo tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es, digamos, el elemento más pequeño que yo pueda, o con el cual puedo unirme, pues, ¿no? Obviamente, ¿cuántos electrones son los que me faltan? 2. 2. 2. Entonces simplemente me convendría unirme a un átomo que sea de la familia 2, pues, ¿no? Un átomo que tenga solamente, perdón, un ratito, que tenga 2 electrones, pues, ¿no? 2 electrones para poder formar ese enlace, quizás un doble enlace, como puedes ver ahí, ¿no? La cosa que los elementos siempre buscan ser lo más pequeño posible y a su vez llegar a su octeto. Ya si no pueden, recién empiezan a generar moléculas cada vez más grandes. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Otro criterio que debes reconocer también el hecho de que los grandes eligen a los pequeños, los pequeños eligen a los grandes, es la idea de, vamos a dividirlo por acá más o menos, ¿no? Más o menos por acá. ¿Qué? La idea de que algunos son Sí, y otros son Metales. metales. Pues no, de preferencia siempre suelen unirse ya que los metales son de carácter Positivo. muy bien y los no metales son de carácter Negativo. negativo, ¿no? Y como sabemos, todas las cargas opuestas siempre suelen unirse. Eso es justamente lo que hace o lo que los obliga a ellos a tener una mayor afinidad o no con ciertos átomos dependiendo de la cantidad de electrones, porque recordemos que los electrones se comportan como pequeños imanes. ¿Sí? ¿Un poco mejor? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste justamente esto? ¿En qué consiste todo este tema, todo esto, lo que viene a ser la reacción química? Las reacciones químicas básicamente son, ¿qué son? Procesos donde se crea y se rompen enlaces. Muy bien. Y recordemos que los enlaces, ¿de dónde los voy a sacar? Electrones. Electrón de Valencia. Valencia. ¿Y de dónde voy a sacar yo los electrones de valencia? La familia. Bien. ¿Y de dónde voy a sacar yo la familia? De la La configuración Configuración electrónica. electrónica. ¿Y cómo? Perfecto. ¿Y cómo? Apaga tu audio. ¿Y cómo yo sé la configuración electrónica? ¿Qué debo saber? Los electrones. electrones. Protones y Muy los bien. Perfecto, ya, ¿no? Muy bien, como te diste cuenta, ¿no? Si yo debo saberlo el número de electrones en base al número de protones cuando hablemos de un átomo neutral, porque se supone que es lo mismo, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Sí, profe. Y sabemos que los protones son básicamente la mitad de la masa, pues, ¿no? Que también influye un poco en lo que viene a ser la formación de enlaces, pues, ¿no? Mientras más pesado seas, como que se te hace un poquito más complicado buscar una pareja, ¿ok? Entonces, todo, como te puedes dar cuenta, radica aquí, ¿no? En el fundamento de lo que es un átomo, la materia. Y gracias a eso podemos entender cómo es que suceden las reacciones químicas, que básicamente es esto, poder formar o romper enlaces. Cada vez que tú, por ejemplo, tú tienes un átomo A que está unido a un átomo B, pero le agregas un átomo C y sabes por, digamos, por familia, que B es muy afín a C, ¿con quién crees que se va a ir B? Entonces, Con C, dejando así la nueva fórmula. ¿Se entiende? Esto de aquí que te estoy mostrando es una reacción química. ¿Debido a qué? Debido a que al principio tenías el reactivo A y B, pero como le agregaste C y B es más afín debido a las familias, debido a la cantidad de electrones que tenga, es más afín a C, hace que haya un desplazamiento. El B se va con C y deja solo Ah, al elemento, molécula o como veamos más adelante, A. ¿No? Esto es una reacción química, poder formar, crear, alterar la materia en sí. ¿Sí? ¿Un poco mejor? Más o menos el panorama como para poder explicarte ya la parte teórica.
Más o menos, profe. Más o menos, profe. Muy bien, perfecto, ¿no? Vamos a ver varios tipos de reacciones químicas donde sucedan justamente esto, pues, ¿no? La formación y ruptura de diferentes enlaces para crear nuevas moléculas. Listo. Una vez explicado todo esto, por favor, tómale captura y empezamos, pues, ¿no? Apaga tu cámara. Apaguen la cámara. Me está apareciendo la barra de cámaras. Apaga tu cámara, por favor. Listo. Tómale captura y avísame. Next. ¿Sí? Listo. Listo, profe. Muy bien. Esto va a quedar para tus compañeros, ¿ya? Digamos que ese es es un punto muy importante de saber para poder entender todo lo que son reacciones químicas, pues, ¿no? En realidad. Y obviamente también vamos a ver este pequeño recordario de lo que viene a ser composición centesimal. Ok, esto sí creo que lo debes manejar ya la semana pasada lo hemos visto, sabemos que es un porcentaje, ¿no? Es algo muy fácil. Así que por favor, no sé, pero ¿cuál quieres hacer? Creo que este ya lo hicimos, ¿no? Sí. Este también creo que lo hicimos, ¿no? Sí lo Uno que no- hicimos, profe. Uno que no hayamos hecho composición centesimal, ¿ah? No moles ni masa molecular. Composición centesimal. La G. La G, no hicimos composición, eso sí hicimos composición centesimal. La B creo que no hicimos composición centesimal. Lo primero que debemos saber para poder hallar la composición centesimal es la masa molecular y atómica en las moléculas. Por ejemplo, en el potasio, ¿cuál es su masa del potasio? 39. 29. Bien, 39, perfecto. ¿Y cuántos hay? Uno. Uno. Perfecto, por lo tanto me da un total de 39, al cual yo debo sumarle. 14. Muy bien, pues no, del nitrógeno que pesa 14 y que también hay uno, perfecto. Y debo sumarle luego el 17. oxígeno que pesa 16. 16, pero hay 3, O pues, ¿no? 3. Por lo cual solamente el oxígeno me da ¿cuánto? 48. 48. Entonces al final, muy bien, o sea, al Pero, final yo lo que debo hacer simplemente es sumar del nitrógeno, 101. perdón, del potasio sería, disculpa acá, del potasio, Más nitrógeno. 14 del nitrógeno, Más oxígeno 46. 48. 48 del oxígeno, lo cual me va a dar un total de ¿cuánto? ¿Cuánto me da? 96. ¿Seguro? A ver, ¿seguro? 48 más 14 más 39. 101. 101. Listo, ya, muy bien. 101 entonces. ¿Ok? Ahora, para poder entender lo que son las concentraciones centesimales o la composición centesimal, debemos colorear. El potasio va a ser naranja, el nitrógeno va a ser rojo y el oxígeno va a ser verde, mientras que el total va a ser azul. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Por ejemplo, si a mí me piden el porcentaje o la composición centesimal del potasio, lo que voy a hacer es colocar la masa del potasio. ¿Cuánto es la masa del potasio? 39. 39, perfecto, 39, muy bien, 39, 39. Y luego dividirlo sobre el total. ¿Cuánto es el total? 101. 101, muy bien. Y todo al final se multiplicaba por 100. Bien. por 100, lo cual me va a dar una cierta cantidad de porcentaje, pues, ¿no? Listo. Y si quiero, por ejemplo, calcular el porcentaje o la composición centesimal, en este caso del nitrógeno, ¿qué es lo que debo hacer? 14%. Muy bien, colocar la masa del nitrógeno en la molécula y luego dividirlo sobre el total, que en este caso sería 101 por 100. 101 por 100. 101, perfecto, ¿no?
y todo al final multiplicado por 100. por 100, listo, lo cual me va a arrojar una cierta cantidad de concentración o, digamos, porcentual, pues, ¿no? Composición centesimal. Listo. Y para lo que viene a ser, el porcentaje o composición centesimal del oxígeno, básicamente yo debo colocar, no 16, muy bien, no 48. no de la, 48. muy bien, ¿no? La masa en la molécula, ¿no? En la molécula, perfecto. Y todo eso dividido sobre 101. 101, perfecto, sobre 101, y eso obviamente también luego multiplicado por 100, ¿no? Listo. Esa es la manera en la cual yo voy a calcular justamente la composición centesimal para diferentes partículas en diferentes moléculas. ¿Alguna duda sobre esta parte? No. ¿Todo bien? Listo. Sí. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, pues no vamos a ver entonces lo que es la definición de reacciones químicas. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor, en la parte textual? Yo. A ver, dime. Definición. Proceso por el que las sustancias iniciales reactivos se transforman en otras sustancias finales producto, con propiedades diferentes a las de las sustancias originales. Sigo. Muy bien. Ahorita. A ver, entonces, vemos las palabras claves. Primero, ¿qué tenemos? Sustancias iniciales. Muy bien. ¿Cómo se les llama a esas sustancias iniciales? Reactivo. Reactivos. Muy bien. Se le llama reactivos porque son aquellas que van a reaccionar, ¿ok? Entre ellas, dependiendo la afinidad que tengan. Luego, estas de acá van a pasar por un proceso de Transformación. transformación. Muy bien. Y esa transformación consiste justamente en la ruptura y formación de nuevos enlaces, la alteración de las moléculas, lo cual va a generar al fin y al cabo Sustancia. sustancias finales llamadas Productos. productos. Perfecto. Ahora, como ha habido un proceso de transformación, de la sustancia a la sustancia B, de la sustancia inicial a la sustancia final, del reactivo o de los reactivos al producto, básicamente las propiedades también se ven alteradas. Es decir, que las propiedades del elemento inicial ya no van a ser iguales a las propiedades de la sustancia Finales. final. ¿Queda claro? En pocas palabras, yo puedo comenzar con dos gases, haciéndolos que reaccionen, y al final puedo obtener un líquido, que es el producto. Sus propiedades acaba de cambiar, debido a que ha habido una ruptura y formación de enlaces nuevos, lo cual obviamente va a alterar toda la molécula y va a crear una nueva sustancia. ¿Queda claro? ¿Sí, Sí, con eso? profe. Listo, ¿no? Como dice ahí, variaciones en la naturaleza y composición de sustancias por efectos termodinámicos. Recuerda, cuando se genera, cuando se rompe o se forman enlaces, siempre hay variación de temperatura, variación de calor, liberación de energía. Así que tiene que ver con procesos termodinámicos. Cinéticos, debido a que también hay movimiento, obviamente, pues, ¿no? No se pueden simplemente romper y quedar quietos, sino que hay movimiento. Así que ese movimiento, digamos, por lo que vemos en gases, si recordamos bien, podemos saber que la cinética del movimiento tiene que ver también con la temperatura, pues no hay una relación directa. Entre otras cosas, pues no puede haber liberación también de otros tipos de energía, ¿no? Radiación UV, etcétera, ¿no? Son rupturas y formación de enlaces, y tanto interatómicos como intermoleculares, dependiendo la afinidad que tengan estas reacciones químicas. Bueno, listo. Entonces, estamos viendo entonces varias palabritas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, termodinámico, temperatura, cinética, movimiento, ¿no? Ruptura y transformación, tanto a nivel interatómico como Moleculares. intermolecular. Pues no es decir que las reacciones químicas en realidad suceden tanto para átomos como para moléculas. Y hay movimiento porque se rompen y se forman enlaces.
Ese movimiento hace que los átomos se reestructuren. Al reestructurarse, al generar más movimiento, al romperse los enlaces, también se libera energía. Energía que puede ser de varios tipos, incluyendo el calor. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo. Por ejemplo, acá en el dibujito que ves ahí en la derecha, ¿no? Tengo el cloro 2, que básicamente es un gas, ¿ok? Es un gas que está compuesto de 2 cloros. ¿Está bien? Ambos, Sí. el cloro 2 o los cloros son de la familia 7. ¿Está bien? En cierta manera, cuando se unen, se hacen átomos relativamente estables, sí, pero como que no son tan afín entre sí, porque básicamente son un poco más pesados de lo que ellos quisieran ser, pues, ¿no? Porque con 7 y 7 dan un total de 14, o sea, es un poco incómodo. Ahora, el otro reactivo viene a ser el hidrógeno, ¿no? Como puedes ver ahí, H2, que también es un gas, ¿ok? Y estos de aquí, digamos que no son tan afines entre sí porque como ambos tienen solamente un protón, ¿no? Son fáciles de romper, ¿no? Fáciles de separar, no hay nadie que lo jale en sí. Ambos son muy débiles. Entonces, si viene alguien y lo rompe, se rompe fácil. Ahora, al reaccionar estos dos, al ser los dos reactivos que van a formar parte de mi reacción química, va a formar ahora ya no un gas, sino un líquido, que viene a ser el ácido clorhídrico, HCl. En este caso, por cada uno de las moléculas, voy a formar 2 moléculas de HCl. ¿Ok? Si yo tengo una molécula de cloro 2 y tengo una molécula de H2, voy a poder formar 2 moléculas de HCl, aunque no siempre sucede de esa manera. ¿Ok? Aquí no es tanto la matemática de que 1 más 1 es 2, no, no siempre, ¿ok? Y más adelante, conforme avancemos, te vas a dar cuenta de eso. En este caso, entonces, se han formado 2 moléculas de HCl, ácido clorhídrico, debido a que el hidrógeno le conviene estar con el cloro, ya que el cloro lo va a tener siempre jalado con fuerza. Mientras que el cloro le conviene estar con el hidrógeno para, digamos, estar, digamos, más ligero, pues, ¿no? Más fácil de movilizarse. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Tómale captura a esto, por favor. Avísame. Listo, profesor. Muy bien. Listo, profesor. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos ver 4 tipos de diapositivas en las cuales vamos a ver algunos puntos. ¿Ok? La diapositiva izquierda superior, podemos ver las partes de una reacción o ecuación química. ¿Ok? Se le dice ecuación química porque hay una especie de igualdad. Es decir, que la misma cantidad de la parte de los reactivos deben estar ubicados en la parte de los productos. Porque se supone por ley química que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que lo mismo que tengas en la izquierda, debes tenerlo en la derecha, ya que no puede simplemente desaparecer. Tiene que estar dentro de esa reacción, lo cual hace que sea una equivalencia, una igualdad. Es por eso que se le llama ecuación química. Listo. Básicamente, ¿qué se ubica en el lado izquierdo? ¿Quiénes se ubican? Está en rojito. ¿Quiénes son los que se ubican en el lado izquierdo? Los reactivos, ¿ok? No suele variar mucho eso. ¿Está bien? En el lado izquierdo siempre vas a colocar los reactivos, que son justamente los que van a formar o romper enlaces y van a crear nuevas moléculas. Mientras que en el lado derecho, ¿quién se encuentra? El Productos. producto. Pues no, los productos o el producto que se va a realizar o se va a llevar a cabo gracias a la reacción de estos reactivos, pues, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede intervenir o qué es lo que se puede formar o liberar? Temperatura, presión, etcétera, pues, ¿no? Quizás el volumen también cambia, etcétera. Listo, ¿no? Además de eso, tenemos que reconocer ciertos números que siempre acompañan a los elementos. El número grande que siempre acompaña a los elementos, ¿qué viene a ser? A ver, chicos, el número grande que siempre acompaña a los elementos, ¿qué es? ¿Cómo qué nombre recibe? ¿Coeficiente? Coeficiente. Muy bien. Y el número pequeño que acompaña siempre en el lado derecho de los elementos, ¿qué viene a ser? Subíndice.
El subíndice, recuerda eso, ¿ok? Los números grandes que están al lado izquierdo de cada molécula o elemento son los coeficientes, mientras que el número pequeño que está como un sub, ¿no? Como un subíndice que está en el lado derecho, justamente viene a hacer eso, pues no un subíndice. ¿Correcto, Sai? Sí, profe. Pero, ¿qué significa cada uno en sí, profesor? ¿Qué es lo que me está diciendo la ecuación ahí al ponerme un 2 adelante y un 2 atrás como subíndice? ¿Qué es lo que me indica ese 2, cada uno de esos 2? El primer 2, el coeficiente, me está diciendo cuántas moléculas hay en la ecuación. Es decir, que cuántas moléculas de A yo tengo. 2. 2. ¿Y cuántas moléculas de B2 yo tengo? 1. 1. 1. ¿Y cuántas moléculas de AB yo tengo? 2. 2. Eso es lo que me indica, las moléculas. Ahora, ¿qué me indica el subíndice? El subíndice es más específico y me estaría indicando la cantidad de átomos que forman esa molécula. ¿Quedó claro? La cantidad de átomos que forman a esa molécula. Por ejemplo, ¿cuántos átomos forma la molécula A? 1. 1. Muy bien. Tengo un átomo que forma la molécula A y tengo 2 moléculas A. ¿Cuántos átomos forman la molécula B2? 2. 2. Dos. ¿Y cuántas moléculas B2 tengo? Una. 1. ¿Queda claro? Sí. ¿Cuántos átomos, cuántos átomos respectivamente, claro está, de A y B tengo en la molécula AB? 2. No, tengo 1 de cada uno, de hecho, respectivamente. 1 de cada uno, muy bien. ¿Y cuántas moléculas tengo de AB? 2. Tengo 2. ¿Ok? Una cosa es la molécula y otra cosa es la cantidad de átomos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? A ver. Por ejemplo, aquí. ¿Cuántos átomos estaría formando esta molécula? 2. 1. ¿Y cuántas? Son dos. Recuerda, son 2 átomos que forman la molécula. ¿Y cuántas moléculas tendría? 1. 1. Pero si me ponen esto, ¿cuántas moléculas tendría? 2. Tendría 2. 2. Por lo tanto, escúchame, tendría que poner como número, digamos, como índice y como coeficiente y subíndice, tendría que poner que tengo 2 moléculas de este tipo y tengo 2 de cada uno de ellos. ¿Se entiende? Sí. Tendría 2 moléculas del elemento B que está unido, digamos, en parejas de 2. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien, chicos. Perfecto. ¿No? Listo. Y como recordarás, también otro dato muy curioso en las reacciones químicas es que no siempre van a seguir de la misma, digamos, en el mismo estado de agregación. Muchas veces pasas de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido o de sólido a gaseoso, dependiendo cómo se forman los enlaces. No siempre vas a tener gases o solamente reaccionan gases o solamente reaccionan sólidos o solamente reaccionan líquidos. Los estados físicos, los estados de la materia pueden cambiar en base a esa reacción. Fíjate la diapositiva izquierda inferior, la blanca. Es una ecuación química formada por dos tipos de sustancias. La que está en la izquierda son los reactivos y la que está en la derecha son Productos. los productos. Perfecto, ¿no? Listo. La flecha que ves ahí en el centro indica igualdad o el hecho de que están reaccionando en el sentido de izquierda a derecha. Eso es lo que te dice la flecha. La reacción va de la izquierda a la derecha. Sabemos también que el número grande que acompaña a las letras viene a ser el coeficiente de balanceo, el coeficiente, ¿no? ¿Cuántas moléculas tengo? Y el número pequeño que está abajo viene a ser el subíndice que me indica cuántos átomos hay en esa molécula de un respectivo elemento, pues no de cada elemento que ves ahí.
Ahora, esa ecuación química va a depender de la afinidad que se tengan entre sí, ¿no? Por ejemplo, ahí el calcio. ¿El calcio con quién se une? ¿Qué cosa es lo que roba del agua? El oxígeno. El Hidrógeno. oxígeno, no, pero fíjate bien, ¿ah? El OH. El grupo OH es el que está siendo robado por el calcio. ¿Por qué? Porque hay una afinidad grande. Y ahora, si se roba el OH, ¿no estaría dejando el hidrógeno? Recuerda que son dos moléculas de agua. Si se roba, si se roba, escúchame acá, nuevamente. Imagínate que solamente es uno, ¿ah? Si solamente es uno y luego ya lo duplicamos para que puedas entenderme mejor. Si yo estoy formado de dos hidrógenos y un oxígeno y alguien me roba el oxígeno y el hidrógeno, ¿qué es lo que me queda? Un hidrógeno. Un hidrógeno. Profesor, ¿y acá por qué yo veo dos? ¿Por qué acá dice H2? Porque aquí son dos moléculas de agua, o sea, todo tenemos que duplicarlo, pues. Por dos. Acá en este caso no se puede poner dos adelante, se pone acá atrás. Y aquí también lo mismo, pues. ¿Sí? ¿Más o menos ubicas? Y aquí obviamente interviene el calcio, pues, ¿no? El calcio es el que está robándose ese OH. ¿Quedó claro? Sí. Profe, Muy ¿lo bien. podía repetir? Sí, claro. A ver, nuevamente. Para que me puedas entender, ¿ya? Porque creo que algunos estaban confundidos en esa parte. El calcio se lleva el OH del agua, pero son dos moléculas de agua las que se lleva. Primero te estoy colocando aquí individualmente. El agua está formado de dos hidrógenos y un oxígeno, ¿correcto? Sí. Listo. Sí. Lo cual, si alguien, como el calcio, te roba un OH, ¿qué me estaría quedando? H. Un Un H. hidrógeno. Listo. Profesor, y acá arriba, ¿por qué yo veo 2, 2 y 2? Ah, porque estás hablando de cuántas moléculas necesita el calcio. Necesita 2. Pues es por eso que todo se duplica. En este caso lo mismo, vamos a duplicar. Y en este caso también lo mismo, vamos a duplicar. Es por eso que se ve de esa manera. ¿Quedó claro ahora sí? Sí, sí, profe. Muy bien. ¿No? Listo. Básicamente eso es, pues, ¿no? Esto es una reacción química, por ejemplo, una reacción química de traslación, ¿no? El OH del agua está yéndose para el calcio, dejando así solamente el hidrógeno. Entonces, hay una reacción ahí, pues, porque ninguno de esos productos es lo que era en el reactivo. No se ha mantenido nada. Se han cambiado, se han transformado en otra cosa. Es más, el hidrógeno en este caso es un gas, lo cual va a hacer que se empiece a ir digamos, al aire. Cuando tú reaccionas agua y calcio, se va a formar una cierta cantidad de hidrógeno que se va a liberar al aire, lo cual va a hacer que en suma el KOH pese menos que la suma del calcio y el agua. ¿Por qué? Porque parte de ese peso se está yendo ¿con quién? ¿Con quién se va el peso? Parte de ese peso. A ver. Hidrógeno. Con el hidrógeno, pues chicos. Por ejemplo, si yo peso 10, pero el hidrógeno es un gas, este me sale 8 y este me sale, perdón, este me sale 10, 10, este me sale 18 y este me sale 2. Pero este es un gas. Y en una reacción con un gas, el gas se va a ir, pues se va a evaporar, se va a ir. Entonces, ¿cuánto me quedaría? A ver. A ver, si yo acá tengo 10 de masa, y aquí tengo 10 de masa, y aquí tengo 18, y aquí tengo 2, se supone que debe darme lo mismo. Y está bien, me da lo mismo. Pero si yo decido abrir el recipiente donde estoy haciendo la reacción, ¿cuánto me quedará? 16. 18, porque todo lo demás está incluido ¿en dónde? No. Hidrógeno. En el hidrógeno, que es un gas, pues, ¿no? Que es un gas. Muchas de las reacciones químicas liberan ciertos gases y a veces, muchas veces tóxicos. Es por eso que siempre se recomienda que cuando hagas a un tipo de reacción química en tu casa, lo hagas con mucho cuidado. Sorry, ¿yo cómo puedo hacer una reacción química si no tengo ni laboratorio? Lo puedes hacer, por ejemplo, cuando lavas tu sanitario.
¿no? Muchos utilizan, potencian lo que tienen utilizándolo juntos a la vez, ¿no? Juntos, a la vez, todo. Ácido muriático, detergente, todo le agregan a la vez pensando que es mejor. Pero en realidad cada vez que haces eso, lo que estás haciendo es producir ciertos gases en la reacción química que estás realizando, que muchas veces son nocivos, son tóxicos, ¿no? Fácilmente el ácido muriático con un poco de detergente puede formarte el gas mostaza, que es un gas antiguamente utilizado para matar gente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es inoloro, básicamente, y no te das cuenta, pues. No te das cuenta y te mueres dormido. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy Sí, bien, ¿no? profe. Jamás se te ocurra combinar ácido muriático con detergente, menos en tu baño cuando esté cerrado. ¿Ok? Vas a sentir un ardor de ojo, dolor y te puedes desmayar y mueres. Así de simple. Apaga tu audio. Como puedes darte cuenta en la diapositiva de abajo, la plomita, los estados pueden cambiar. Los estados pueden ser diferentes en la reacción química. Eso no va a influir. ¿Está bien? Es más, algunos de ellos, si tú abres, digamos, el depósito donde estás haciendo la reacción química, puede desvanecerse como los gases o perderse, pues, ¿no? En cierta manera. Pero de todas maneras debemos saber eso, pues, ¿no? Los elementos en los estados en los cuales se encuentre igual pueden reaccionar. Lo que está arriba son básicamente la simbología, ¿no? Cómo es que se maneja, cómo es que se trata algunos símbolos dentro de las ecuaciones, pues, ¿no? El G significa un gas, el L significa líquido, el S significa que es sólido, el AC significa que está disuelto en agua, lo más probable es que sea un ácido, y las flechas, pues, ¿no? Que es reversible, irreversible, no sé, etcétera, ¿ok? Entonces, básicamente esos son, digamos, lo más puntual de las reacciones químicas que debemos saber antes de empezar a hacer o realizar reacciones químicas. Toma y captura, por favor, para poder avanzar. Ah, Avísame. Listo. ¿Cómo yo puedo evidenciar, profesor, si hay o no hay una reacción química en algo que yo haga? Por ejemplo, si yo agrego una cucharada de azúcar y lo agito a mi agua, ¿cómo yo sé si de verdad hay una reacción química o capaz no sea una reacción química? Yo no estoy seguro. Hay cuatro características o cuatro sucesos que se puede observar en toda reacción química. Lo primero, por ejemplo, cuando agregas agua y azúcar, ¿no? Se puede observar, punto número 1, ¿qué dice? Cambio de color. De color. Cambio de color. Pues no, cada vez que yo vea que hay un cambio de color, un cambio de algo, eso fijo es una reacción química, de algún tipo, pero lo es. Por ejemplo, cuando tú prendes tu fósforo, el fósforo de haber sido rojito, ¿no? Rosadito, ahora es negro, ¿no? ¿Qué ha habido ahí? Reacción Una química. reacción. Reacción química. Y es por eso que se ha producido un cambio de color. Además de eso, ayudándome de ese mismo ejemplo, ¿qué más? Punto número 2. Liberación, absorción de energía. Muy bien, como por ejemplo, Calor. Luz. calor o luz, Y ¿no? Cada vez que tú prendes un fósforo se libera luz, calor, energía. Entonces sabes que ahí hay reacciones químicas. O por ejemplo, cada vez que tú prendes un foco, también hay una reacción química dentro de ese foco. O por ejemplo, ya los que quizás alguna vez han lavado su ropa, ¿no? Y han colocado el detergente debajo del agua, con el puño cerrado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Quema. Quema. ¿No? Sientes como que se eleva la temperatura, hace más calor. ¿A qué se debe eso? Profesor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué si el agua es fría, por qué empieza a hacer calor? ¿Qué ha habido ahí? ¿Una reacción? química. Una reacción química, pues, ¿no? Una reacción química. Perfecto, ¿no? Profesor, cuando yo salgo a correr también se eleva mi temperatura, hace calor. ¿Eso qué significaría?
que hay dentro de tu cuerpo, Una reacción 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 química. Muy bien, perfecto. Otra característica muy importante o muy resaltante en muchas de las reacciones químicas, cuando suceden, es que existe un desprendimiento de gas, ¿no? Se desprende muchos gases. Por ejemplo, si tú liberas el ácido muriático en tu baño con sarro, te vas a dar cuenta que se empieza a liberar un gas. ¿Es por qué? ¿Qué está pasando? Reacción química. Porque hay una reacción química. Hay una reacción química la cual está produciendo un gas al momento de ese contacto del ácido muriático con el sarro que se genera en los baños. Está habiendo una reacción. Parte de esa reacción forma un líquido, que es lo que vas a luego a pasar, pero también se forma un gas que se libera. Ese gas es el que yo te estoy mencionando, que es muy peligroso si lo combinas con detergente. ¿Sí? O muchas veces también se generan precipitados. A veces tú haces combinación de diferentes químicos y obtienes algo, pero a su vez también obtienes residuos basura o los llamados traza, ¿no? Lo que generalmente es la traza industrial, lo que botan y lo que desechan y lo que suele ser contaminante para el ambiente, pues, ¿no? Siempre toda fabricación de algo te produce, redondando, el producto que yo quiero y te produce también la traza, que es el desecho, la basura, ¿sí? O llamado precipitado. ¿Queda claro? Chicos, Sí, ¿sí? Listo. Mira esa reacción que ves ahí en la diapositiva. Mira esa reacción. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? A ver, chicos, ¿qué pueden observar? Primera molécula, explica. ácido clorhídrico, HCl, formado por hidrógeno y cloro. Segunda molécula, ¿qué está pasando? ¿Qué molécula es? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, Dióxido formado de por un sodio. sodio, formado por un oxígeno y formado por un hidrógeno. Hidrógeno. Ahora, fíjate qué está pasando entre el cloro y el OH. ¿Qué están haciendo? Intercambiando. Intercambiando. ¿El cloro qué le da al oxígeno? Hidrógeno. Muy bien, ¿y el OH qué le está dando al cloro? Sodio. El sodio. El Na, el sodio. Ahora, ¿qué es lo que me está formando al momento de que sucede eso? Me está formando dos moléculas completamente nuevas y distintas a los originales en este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo cloruro de sodio, ¿no? Este vendría a ser entonces el cloruro de sodio. Y aquí, por el otro extremo, ¿qué estaría formando? Agua. Estaría formando agua. Dime tú, ¿alguno de estos se parece? No. No, ¿por qué? Porque ahora son completamente Diferente. diferentes, pues ahora son diferentes, ya que ha habido una reacción, Química. una reacción química. ¿Quedó claro? Sí. Listo. El cloruro de sodio es una sal sólida, lo cual va a empezar a caer. ¿Cómo se llama esas sustancias que caen después de una reacción? Precipitados. Precipitado. Es decir, que cada vez que tú juntes ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, que es una sal, tú vas a formar cloruro de sodio, que es la sal de mesa, más ¿qué? Agua. Más agua. Gracias a la afinidad que hay. Recordemos que el cloro siempre va a preferir familias pequeñas, pero el OH va a preferir formar enlace con el hidrógeno antes que con cualquier otro. Lo puede hacer como lo está haciendo aquí, pero si es que ve un hidrógeno cerca, lo va a preferir. ¿Para qué? ¿Para formar? Agua. Para formar agua, pues. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien, joven. Listo. Tómale captura de esto, por favor. Ya. ¿Listo?
Muy bien. ¿Cómo yo puedo diferenciar un cambio físico de un cambio químico? Básicamente esto ya lo hemos visto en las primeras teorías, ¿ok? Además de que es muy fácil, entonces, en cierta manera, reconocerlos, ¿ok? Un cambio físico es un cambio pasajero de la materia, algo que solamente sucede momentáneamente. Sin embargo, la sustancia, segundo punto, no sufre ningún cambio en su naturaleza íntima, es decir, en su naturaleza propia. Sigue siendo el mismo. Habrá cambiado en algo, pero sigue siendo la misma sustancia. Y eso significa que no da origen a ninguna nueva sustancia, sino que es ella misma, sino que ha sufrido un ligero cambio. Por ejemplo, cada vez que dejamos un hielo a que se derrita, ¿estaría cambiando su naturaleza en sí? ¿O solamente está cambiando su estado de agregación? Estado de agregación. Muy bien. Solamente estaría cambiando su estado. ¿Por qué? Porque ese hielo está hecho de agua y ese líquido también es agua. Es más, si cojo ese líquido y lo pongo nuevamente al refrigerador, ¿se va a convertir nuevamente en qué? Agua. Hielo. En Hielo. Claro, en hielo. ¿No? Si yo agarro el hielo, lo dejo al sol, se derrite. Pero si agarro ese líquido, que es agua también, y lo pongo al frigider, ¿qué va a pasar? Se congela, se convierte en hielo nuevamente. Muy bien, se convierte en hielo. Solidificación. Exacto. Por lo cual su naturaleza no ha cambiado, no ha creado una sustancia nueva, y ese cambio es pasajero. Muy bien. En cambio, el proceso químico es permanente. La materia se altera. La sustancia o las sustancias que forman parte de la reacción cambian totalmente su naturaleza y originan una nueva, por lo cual eso de ahí suele ser virtualmente irreversible. No van a poder regresar a lo que eran antes, al menos no por la vía normal. ¿Ok? Por ejemplo, la oxidación del hierro. Si tú dejas un pedazo de hierro, un fierro, como quieras llamarlo, en el aire, va a formarse el óxido, ¿correcto? Listo. Ahora, coge todo el óxido que está generándose, eso ahí, escúchame, coge todo el óxido que está generándose e inténtalo convertirlo nuevamente en una barra de hierro. ¿Se podrá? No. No, pues. Es más, ha perdido todas sus propiedades. Puedes probarlo fácilmente. Agarras un imán y lo pones al hierro, al fierro. Vas a ver que va a pegar, pero ponlo al óxido. ¿Pegará? No. No pega, pues. No pega. Ya Lo perdió sus puedes propiedades. probar. Ha perdido sus propiedades porque ha pasado por un fenómeno físico o químico. Químico. Perfecto. Un Es fenómeno como cuando químico. una manzana se pudre. Exacto. La putrefacción también es un proceso químico. Las proteínas, las vitaminas, todo se está alterando mediante el óxido, mediante la oxidación, ¿no? Entonces todo cambia y difícilmente o imposible o virtualmente imposible no va a poder regresar a lo que era antes, ¿no? Pero escúchame acá, si tú cortas un papel, dime tú, ¿será un cambio físico o químico? Físico. No físico, porque cada pedazo sigue siendo papel, ¿no? Cada pedazo sigue siendo papel, no ha cambiado en nada su naturaleza. Pero si le prendes fuego, Químico. químico, ¿no? Aparte que te puedes dar cuenta porque hay precipitados, hay un gas que se libera, el humo, además de liberación de energía, ¿no? Porque ves que el fuego se activa, ¿no? Entonces justamente todo lo que, las características de las reacciones químicas es lo que sucede en un quemado, una combustión, ¿no? Ahí está. Listo. Fenómenos físicos, fenómenos químicos, ahí tenemos una diapositiva más. Si gustas, tómale foto a esta o a esta, depende de cuál quieras tú. Dice lo mismo, básicamente. A ver, dime, ¿cuál vas a querer, esta o esta? La otra. Tómale captura, por favor. Cambios, fenómenos o alteraciones, básicamente es lo mismo. Listo. Esta diapositiva es muy, muy interesante, muy bonita también, porque te explica de manera gráfica cuáles son los procesos que son tanto físicos como químicos. Por ejemplo, veamos, escúchame acá, vamos desde la izquierda
superior y vamos avanzando, ¿ya? Me parece que eso es... A ver, la primera diapositiva me parece que es una especie de, no, de evaporación de agua, ¿no? Claro, por un hidromanantial, no lo sé. A ver, pregunta, ¿cambio físico o químico? Físico. Químico. Uy, Químico. químico, a ver, ¿por qué químico? ¿Qué evaporación? Evaporación, sí, pero Profe, el agua, es cambio el líquido, físico. Físico. Físico, profe, porque claro. A ver, ¿por qué? Porque el Agua se vapor, convierte en vapor. el vapor, claro, no me escúchame, acuerdo del resultado de hielo. claro, escúchame, el vapor es agua, el líquido es agua, el hielo es agua, o sea, son lo mismo. Así que eso es un cambio Físico. 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 Sor, la temperatura tendrá que ver con qué tipo de cambio, físico o químico. También físico. Cambio Físico. Físico. movimiento pendular, perdón, de péndulo. ¿Físico o químico? físico. Físico. Bien, perfecto. El magnetismo, ¿físico o químico? Químico. Físico. No, Químico. físico, ten en cuenta. Que no cambian nada, Ahí no ha profe. habido nada. Si tú dejas, escúchame acá, si tú dejas un, Solo atrae nada más. muy bien, hipotéticamente, escúchame, hipotéticamente, si tú dejaras un clavo antioxidante, digamos, que nunca se va a oxidar, para que tengas referencia, y lo colocas en un imán y lo dejas ahí, no va a pasar nada nunca. O sea, no se altera en nada. No es que pierda su atracción o que de un momento a otro el magnetismo se va a acabar, no. El magnetismo no se acaba. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Profesor, La ebullición, la evaporación, ya sabemos que es físico. La cocción, la comida, ¿físico o químico? Químico. Químico, pues, ¿no? Porque ha habido una alteración de la estructura. Es más, lo podemos ver cada vez que freímos o sancochamos huevo, ¿no? La clara, sobre todo, se transforma. Pasa de un color transparente, medio amarillo, transparente, a un color blanco. Eso de ahí significa que ha habido un proceso de transformación. Recuerda, una de las características de las reacciones químicas que son cambio de cambio de color. pues lo que sucede, por ejemplo, en la cocción, en la comida, ¿no? La corriente eléctrica, un fenómeno químico, ¿no? Debido a que obviamente tiene que haber primero el proceso de la Genera calor. batería, ¿no? También genera calor, energía, químico. En las baterías, por ejemplo, ¿no? De carro, de las pilas, también es un proceso químico, ya que libera residuos, traza, libera energía, calor, ¿no? La lluvia ácida, también una reacción química. Procesos metabólicos de los seres vivos, químico o físico. 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 Fíjate bien, fíjate bien. Procesos Químico, profe. metabólicos, cómo se nutren los seres vivos, cómo se pudren, cómo envejecen. Químico, pues químico. Todo lo que tenga que ver dentro de un ser vivo es Cambio. químico, ¿ok? Es un cambio a nivel molecular, o sea, ahí las moléculas cambian, mutan, se transforman, ¿no? Cuando uno se nutre de algo, respira, las moléculas cambian, es un tipo de combustión, y toda combustión es química. Pero ya lo perdí. La oxidación, por ejemplo, Química. química. Pero en el tercer párrafo Fenómenos bioquímicos, por ejemplo. Los fenómenos bioquímicos, básicamente ahí te estoy diciendo todo, pues, ¿no? Es un proceso económico. químico, pues, ¿no? Listo, chicos. Muy bien. Si deseas tomarle captura a esta diapositiva, Ya está. Profesor, cambio de la materia viva sería un fenómeno. muy bien. ¿Cómo se producen las reacciones químicas? Ya lo sabemos. Básicamente es por ¿por qué? Choques efectivos. Por choques efectivos, que básicamente consiste en el hecho de que las moléculas empiezan a chocar entre sí y se enlazan con los más afines. Pues no, ahí ves, por ejemplo, cómo este átomo se está yendo con el otro átomo y el otro se queda solo, pues, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien, ya.
Muy bien, ¿no? Listo, ¿no? Ya te hace recordar quizás a tu vida diaria. Listo. Ahí es. F. Muy bien, chicos, perfecto, ¿no? Básicamente eso es lo que sucede a nivel químico, a nivel molecular. Las moléculas siempre se van a relacionar con el más afín. Ok, acá no hay nada de ética, no. Igual se va con el más afín. ¿Listo? Cambios físicos, cambios químicos. Por ejemplo, aquí te estoy dando una tanda de diferentes tipos de reacciones para que puedas identificar cuáles son físicos y cuáles son químicos, pues, ¿no? Por ejemplo, físico, cambio de estado, excepto la ionización, obvio, cambio de posición, separación de los componentes, ¿no? Destilación, por ejemplo, preparación de una solución salina, ¿qué más? ¿Qué más? Compresión de un resorte, ¿no? Lo comprimes, no alteras el material. Forjar un metal tampoco, ¿no? Así esté caliente o frío, sigue siendo el mismo metal. En cambio, químicos son procesos que sí cambia todo, pues, ¿no? La combustión, la electrólisis, fermentación, pues, ¿no? De lo que agregas azúcar se produce alcohol, es fermentación. Fotosíntesis, digestión, todo lo que sucede dentro de un ser vivo, ¿no? La fermentación del vino, el agregado de la leche, ¿no? La fermentación de la leche, ¿no? Para producir yogur o queso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, descomposición de la materia cuando se pudre, también es químico. La explosión de una dinamita también es químico, etcétera. Como puedes ver ahí, ¿no? Las reacciones suceden de esa manera, debido a que hay un traspaso, un traslado de la sustancia a otra. Por ejemplo, aquí, ¿qué se está formando aquí? Acá está, por ejemplo, un sulfato de cobre y el hierro. ¿Qué es lo que se está generando ahora? ¿Por qué cambia de color? Cambio de Sulfato color. de sulfato de hierro y se está liberando ¿qué elemento es este? ¿Hierro? ¿Qué elemento es Cobre. este? Cobre. Cobre. Es decir, que si yo tengo un poco de sulfato de cobre y le coloco un clavo de hierro o de fierro, al final, ¿qué va a producirse? ¿Por qué cambia de color? ¿Por qué lo amarillenta? Porque básicamente se está liberando ¿qué? Cobre. El cobre. ¿Pero el cobre de dónde sale? ¿A partir de dónde? Del El sulfato clavo. de... Sulfato de cobre. Del sulfato de cobre. Y ahora el clavo se está transformando ¿en qué? Sulfato de hierro. El sulfato de hierro. Cambio físico, químico. Es un cambio químico, pues está habiendo una alteración total. Las moléculas ya no son las que eran al principio. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, si yo agrego cloro y agrego sodio, va a haber una liberación de energía, ¿ok? Esto es muy, muy energético en realidad. Eso dos puede producir bastante calor y energía, lo cual al final me va a dar un resto de cloruro de sodio. ¿Está bien? La molécula ya no es la misma, es otra, completamente distinta. Aquí, por ejemplo, tengo carbonato de cobre. Lo voy a calentar, calor, reacción química, combustión. Al hacer eso se va a liberar óxido de cobre y CO2. Son dos moléculas distintas a la original, que se forman a partir de esta, pues, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí está habiendo un desplazamiento. El hierro se está desplazando al sulfato y el cobre se está desplazando a estar solo, como al principio estaba el hierro. Este de acá se le llama síntesis o adición, debido a que voy a sumar estos dos para formar solamente uno. ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. Muy bien. En este caso es todo lo contrario a la síntesis. Aquí yo tenía dos y formo uno. Aquí yo tengo uno y formo Uno. Dos, profe. formo dos. Pues no, eso ya no es una síntesis, sino una Descomposición. una descomposición. Pues no estoy descomponiendo la molécula original. Ahora, comparando el desplazamiento con el desplazamiento doble, en este caso, aquí la molécula no se queda tranquila, sola, ¿no? Este es como tú, por ejemplo. A ver, vamos a cambiar de color. Ahí está, ¿no? Tú estabas aquí, o mejor dicho, tu señorita enamorada estaba ahí y tú estabas aquí bien feliz y contento con ella. Y vino el otro.
¿Qué hizo el otro? ¿Se quedó con quién? ¿Se la quitó? Con ella. Muy bien, pues no, se quitó, se fue con ella, ¿no? ¿Y cómo quedaste tú? Solo. Solo, profesor. ¿No? Como siempre, profesor. Está Solo. más claro. ¿Listo? Ahí está. ¿Eso qué sería? ¿Un simple F. desplazamiento? Pues no, joven, chico, señorito, sería un simple desplazamiento. Pero en este caso, en el doble desplazamiento sucede algo muy curioso. Tú estás con tu señorita enamorada y tú, y luego te encuentras con otra pareja. Y bueno, ya ella está acostumbrada a hacerte eso, así que ella se va con Otro. el otro de la otra pareja, pero tú no te quedas contento. Buscas otra. Me ¿Con voy quién te vas? con la persona de esa pareja. Exacto. Y felices los cuatro. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí. Listo, muy bien. Pues en ese caso hay un doble intercambio o doble desplazamiento. Mientras que en el otro, bueno, digamos, te quedas solo, pues, ¿no? La historia de tu vida. Ahí está. ¿Correcto? Sí, profe. Listo, muy bien. Tómale captura. Next. Ya, profesor. Ahora, ¿a qué se debe ese concepto de que debemos siempre igualar? Se debe a un postulado dado por Lavoisier en el año 1879 llamado Ley de la Conservación de la Materia en las Reacciones Químicas. Básicamente lo que me indica él es que, como lo dice ahí en rojo, la materia no se crea ni se destruye, solamente Se transforma. se transforma. Es decir, que si yo tengo un producto A y un producto B, y ambos yo ya sé su peso, se supone que lo que me reste o lo que me resulte el C tiene que pesar exactamente la suma de los dos. No puede pesar ni más ni menos. Siempre se va a conservar la cantidad de materia, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Es por eso que nosotros tenemos la necesidad de equilibrar esa ecuación. Y a eso se le llama balanceo. ¿Correcto, Fay? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, muy bien. No todo aquí lo que te estoy hablando de manera verbal está acá escrito, pues, ¿no? La masa total de todas las sustancias presentes en la misma antes y después debe llevarse a cabo mediante reacciones químicas, lo cual me obliga a mí a intentar equilibrarlo mediante un balanceo. Eso significa que los átomos reactivos deben ser iguales a los átomos productos. Y existen diferentes métodos de poder balancear esa ecuación. Lo que yo quiero alcanzar, al punto que yo quiero alcanzar es este. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. 2. ¿Y cuántas moléculas tengo de H2? 2. 2. Por lo tanto, en realidad, ¿cuántos hidrógenos tengo? 4. 4. Y si yo tengo 4 hidrógenos en el lado izquierdo, ¿cuántos debo tener la obligación acá? 4. También 4. Igual, Listo. ¿Y cómo yo puedo verificar eso? Contando. ¿Aquí cuántos hay? 2. 2. ¿Y cuántas moléculas hay aquí? 2. 2. Por lo tanto, ¿cuántos hidrógenos tengo en realidad? 4. 4. Y el otro, la otra molécula, también debe pasar lo mismo. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas tengo? 2. 2. Aquí, como no hay nada, se supone que hay 1. Por lo 1. tanto, en realidad, ¿cuántos tengo? 1. 2. Aquí, profesor, como este es de una misma molécula, yo tengo 1, pero lo multiplico, presta atención, no las voy a... Por 2. Pero lo multiplico por el mismo coeficiente, ya que el coeficiente me está indicando que es para la misma molécula. Así que, ¿cuántos oxígenos tengo? 2. También 2. Si te das cuenta, esto de acá viene a ser lo mismo. ¿Quedó claro? Eso es lo que yo debo buscar.
que tantos elementos en el lado izquierdo haya en la misma cantidad en el lado derecho. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Profe. Muy bien, existen muchos métodos. El método del tanteo, el método algebraico y el método redox. Como nadie en tu examen te va a pedir, enséñame cómo lo has hecho, yo te voy a enseñar los más fáciles, que es el método por tanteo y el método algebraico, dependiendo de la necesidad. El método redox se puede enseñar, pero es muy complejo, quizás te puede confundir, ya que algunas reacciones no se puede calcular mediante el método redox y sería en vano enseñarte el redox sabiendo que en algunas no te va a salir. No se puede. Ujú. ¿Está bien? Así que es mejor enseñarte las más fáciles, la algebraica sobre todo, que es la más fija. Con esa sí no fallas. Y la del tanteo es obviamente para fórmulas más pequeñas, porque en este caso vas a, como su nombre lo dice, vas a probar, pues no vas a tantear. ¿Tómale captura? Ya está. Listo. Las reglas que debes saber primero, bueno, esas son las reglas, ¿no? La cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos tiene que ser igual, eso ya lo sabemos, ya te lo dije de un principio. También tienes que saber que los subíndices indican la cantidad de átomos en el elemento y que los coeficientes indican la cantidad de moléculas que hay, pues, ¿no? Los radicales sabemos que cuando están entre paréntesis deben multiplicarse por ley distributiva, ¿no? Y también con los coeficientes también deberían multiplicarse para allá del total, ¿no? ¿Listo? Toma la captura si deseas. Ya. Ya, Ya profe. está, ya. Perfecto. ¿Qué significa esta ecuación? Básicamente lo que ya te dije hace un momento, ¿no? ¿Cuántas moléculas hay de nitrógeno? 2. No. Fíjate bien, ¿cuántas moléculas hay de nitrógeno atmosférico? O sea, Uno. es Uno. una molécula de nitrógeno atmosférico. ¿Y ese nitrógeno atmosférico de cuántos átomos está hecho? De 2. De Dos. dos. Listo. Muy bien, joven. Muy bien. Perfecto. A ver, un ratito, dame chance. Listo, ¿no? Hay una sola molécula que compone al nitrógeno atmosférico. Y ese nitrógeno atmosférico está formado de dos átomos. ¿Cuántas moléculas son las que forman el H2? 3. 3. ¿Y cuántos átomos forma esa molécula? 2. 2. Dos. Por lo tanto, en total, ¿cuántos átomos son? 5. ¿Cómo que 5? No, 4. 2. ¿Cómo que 4? 6. Son Seis, 6, señores. Tres. A ver. Recuerda, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer con los índices y coeficientes? Multiplicar. ¿Y por qué me has sumado acá? Disculpa, profe, me equivoqué. Muy bien. Me fue. En este caso, ¿cuántos amoníacos hay? 2. 2. ¿Y esos amoníacos de qué está hecho? De nitrógeno e hidrógeno. Muy bien. ¿Cuántos nitrógenos? 3 Uno. átomos. 1. Fíjate bien, aquí no hay esto. Aquí no hay esto. Ujú. Date cuenta. ¿Cuántos? 1. 1. ¿Y cuántos hidrógenos? 3. 3. El método de tanteo me dice lo siguiente, ¿ok? Y esto sucede en fórmulas pequeñas como esta, por ejemplo. Te voy a tapar los números, ¿ya? Imagínate que no sabes todavía. El método de tanteo me dice lo siguiente. Por ejemplo, si yo aquí tengo 2, yo aquí lo voy a multiplicar por 2. Por mientras, eso es tantear. Y una vez que yo sé que aquí 2 y 2 se igualan, lo verifico con el otro elemento. 2 por 3, 6. 6. Entonces busco el complemento en el otro lado. Aquí son 2, pero yo necesito 6. ¿Por cuánto lo multiplico? 3. Por 3. Y aquí ya no necesitaría hacer nada porque por tanteo para moléculas pequeñas como estas es fácil de realizar, como puedes ver. ¿Correcto? Todo eso de ahí es básicamente ir de menos a más. Vas probando, como se dice. Y eso te funciona principalmente para moléculas muy pequeñas como estas, donde solamente intervienen dos moléculas pequeñas y te da una sola molécula también pequeña. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Perfecto. Listo. Muy bien. Ahí también hay un punto muy importante, lo del volumen y las masas y las moles.
¿Cuántas moles tengo de nitrógeno atmosférico? Lo mismo que las moléculas, una mol o un volumen molar. De hidrógeno atmosférico, 3 volúmenes molares o 3 moles. ¿Y cuánto tengo de amoníaco? 2 moles. Tengo 2 moles o 2 volúmenes molares. Pero no se supone que si estoy sumando 1 más 3 sería 4. En este caso, escúchame, en este caso las moléculas se reordenan, se reorganizan y se acomodan de mejor manera que siendo solamente nitrógeno o siendo solamente hidrógeno. Cuando se juntan y forman amoníaco, se ordenan mejor, por lo cual su volumen disminuye. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Tómale captura. La clasificación ya la tenemos, ya sabemos también mucho sobre esto, ¿ok? Tenemos la clasificación, por ejemplo, composición, adición, ¿no? Esta diapositiva de todas maneras se la voy a mandar, así que solamente voy a pasar rápido, ¿ya? Según la acción del reactante, tenemos la composición o adición. De 2 me sale 1, ¿ok? Podemos tomar este como ejemplo para hacer la algebraica y luego lo demás es teoría. Lo vas a tener de todas maneras. ¿Les parece? Sí. Listo. Ahora vamos a ver, ¿ya? Voy a copiar entonces un ratito esto en una siguiente diapositiva y con esto te voy a enseñar una de algebraica y vas a entender el proceso, ¿ya? Obviamente vamos a borrar esta parte. ¿Está bien? Y listo. Vamos a realizar la operación algebraica entonces. En lo que es la operación algebraica, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a colocar letras. A. A. B. Y C. La mejor letra que a ti te parezca para no confundir las cosas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Listo. Y luego de eso vas a evaluar primero a los metales, luego a no metales, luego a y luego a Oxígeno. al oxígeno. Muy bien, a eso yo me refiero con las cantidades. Tienen que ser Iguales. iguales. Por ejemplo, primer elemento, calcio. Calcio. A. ¿Cuántos calcios tengo en el lado izquierdo? 1. Un calcio. Para calcio. Y si lo comparo con el otro, ¿cuántos calcios tengo? 2. No, date cuenta, el 2 no está multiplicando al calcio. A 1. 1. ¿Un qué? Recuerda, ¿qué letra le estoy poniendo? Sí. Sí. Sí, perfecto. Eso es para el calcio. Ahora, para el hidrógeno, ya que lo que resta, ¿cuántos hidrógenos tengo en el agua, en el lado izquierdo? 1. Tengo 2 hidrógenos. ¿Y qué letra le estoy poniendo para los hidrógenos? ¿Qué letra? B. B. Ahora, lo comparo con los hidrógenos del otro lado. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 1. 1. No, fíjate bien, Dos, fíjate dos. bien. 2. Recuerda, este 2 Dos, dos, dos. multiplica. Dense cuenta, señores. 2. ¿2 qué? ¿Qué letra? C. 2C. Muy bien. Eso es para el Oxígeno. oxígeno. ¿Ok? Perdón, sí, para el oxígeno, muy bien. Ahora, no, perdón, para el hidrógeno. Ahora para el oxígeno. Para el hidrógeno, listo. Ahora para el oxígeno. ¿Cuál es mi primer oxígeno del lado izquierdo? ¿Cuántos tengo? 1. 1. 1. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo la del agua. ¿Cuántos del agua tengo? 1. 1. Dos. Un B en este caso, porque en el agua el oxígeno es B. Listo, ¿qué más? 12. 12. 12, perfecto. 2C. Ahí está. Esto es para el oxígeno. Y ahí ya tengo todos los elementos, ¿correcto? Esto no necesito saberlo, ¿no? Ya está. Solamente necesito reconocer las igualdades. Una vez que tengo las igualdades, simplemente tengo que poner el mínimo número par a cada uno. ¿Cuál es el mínimo número par a que le puedo dar a uno de ellos? ¿A cuál me conviene darle? El primero. El A Al igual a primero, C. pues, ¿no? Ah. Si yo le pongo A igual al
igual al mínimo número par. ¿Cuál es el mínimo número par? 2. 2. 2. Si A vale 2, por lógica, según la igualdad que ya acabamos de ver hace un momento, ¿cuánto vale C? 2. Vale 2. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y si C vale 2, según esta igualdad, ¿cuánto valdría B? 2. 2. También vale 2. Y de esta manera yo puedo determinar entonces que aquí debería ir un adelante un 2, aquí debería ir otro 2, y aquí también debería ir otro 2. 2. otro 2. Y así yo puedo llegar a los coeficientes que necesito. ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. De todas maneras, no te preocupes, la próxima semana voy a traer más ejercicios en el repaso, como siempre hacemos. Voy a poner varios ejercicios, en lo cual vamos a hacer varios, Papayita. vamos a hacer varios problemas de este tipo. Y este es el más fácil. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas hacer son igualdades. Igualas, y esto de aquí es tu criterio. Esto es lo arbitrario. Esto de aquí es tu criterio. ¿A quién le pones esto? Porque en base a eso tú vas a ir avanzando, hallando, si hay más letras, cada vez hayas más letras en base a la primera, que siempre se coloca 2, siempre va a este valor. La cosa es reconocer a cuál te conviene ponerle 2. Una vez que ya realizas todas las igualdades, le pones a 1, 2 y solito avanza pues con las igualdades. Esto ya es aritmética. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, las preguntas, propuestas. Sí, ahorita te voy a dar las respuestas, no te preocupes. Ok, esta teoría te la voy a mandar más ratito. Ahí está. La parte teórica lo puedes ver ahí, ¿no? Esto es más que todo teoría. Acá, bueno, te pide las propiedades o lo que te define una reacción química. Lo que es composición y adición, ya sabemos, descomposición y adición, ¿no? Uno es ruptura y otro es una suma. Sustitución también ya sabemos qué es, pues, ¿no? Metatesis también es un tipo de desplazamiento, ahí lo vas a poder ver luego. ¿Listo? ¿Lo tienes? Sí, profesor. Sí. ¿Listo? Vamos a ponerte las claves de todas maneras, ahí lo vas a poder verificar. Avísame. Ya. Ex. ¿Listo? Ex. Ya, profesor. ¿Listo? Profe, el anterior, por Aquí yo te favor. aquí yo te recomendaría que hagas el método de tanteo. Pon letra A, B, C y D. Y vas igualando primero el fierro, luego el cloro, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Dime. ¿Ya? Ahí. Listo. También lo mismo, ¿ok? También lo mismo. Hazlo con método de aritmético, ¿ok? Método algebraico. Colocas A, B, C, D, las letras que necesites y luego vas evaluando en el orden que te dije, ¿ah? Primero, escúchame, primero metales, luego no metales, luego hidrógeno y luego oxígeno. ¿Está bien? Siempre en ese orden. Lo mismo acá, método aritmético. Todo utiliza el método aritmético para que lo hagas, ¿ok? Si ves que ya tiene letra, ya no le cambies la letra ya. Aquí, por ejemplo, te sale, creo que este creo que sí te sale por método del tanteo, ¿ah? ¿Vas tanteando? ¿Listo? ¿Lo tienes ahora sí? Profe, un ratito de la 20 a la 25, por favor, no le tome captura. Los que son moléculas pequeñas sí te sale con método de tanteo. Vas probando y te vas a dar cuenta que te va a salir. Pruebas nomás. Pones quizás un 1, no vas probando. Este es 1, 1, lo dejas. Este es 3. Este es 2. Te conviene multiplicar acá por 3 y aquí por 2. Lo cual tiene que hacer que corrijas este. Y así vas tanteando. Si ves que te complicas, hazlo por aritmético. ¿Se entendió? Sí. Listo, ¿no? Muy bien.
Siguiente, entonces, ya no. Ahí está. Bien. Y listo, chicos. Entonces, de todas maneras, los ejercicios, las fórmulas, los refuerzos, vamos a hacerlo la próxima semana. Voy a traer no sé cuántos ejercicios, te voy a explicar o terminar de explicar lo que es el método aritmético, ¿ok? Con unos problemas un poquito más complejos. Quizás de aquí mismo, de las preguntas, ¿ya? Quizás de aquí, por ejemplo, puede ser este, que es un poco largo, ¿no? La 25. Apuntas por si acaso para que me hagas recordar. Puede ser la 23, que es un poco largo. Puede ser también esta, ¿no? La 14, que es un poco largo, para explicarte el método aritmético sobre todo. Y este que ya tiene letras, bueno, también puede ser. ¿Listo? Ya luego lo vemos en el repaso. Listo, chicos, entonces nos vemos, cuídense, hasta luego. Listo, gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, estudien. Claro.